Bienvenidos a Minimadosis, un podcast dedicado a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. La idea de un mundo libre de drogas es irreal, insensata y utópica. En más de 50 años de guerra contra las drogas, no se ha logrado disminuir la producción ni disminuir el consumo. Las drogas están en las calles, los bares y hasta en las cárceles, que son lugares de máxima seguridad y estricta vigilancia. Para entender qué ocurre en las prisiones, hoy nos acompaña Carolina Pinzón. Hola Carolina, bienvenida. Hola Osvaldo, gracias por invitarme. Carolina es directora de la organización Deliberar y candidata a doctora en psicología por la Universidad de los Andes. Ella además tiene una amplia experiencia trabajando el tema de drogas en cárceles e investigando sobre reducción de daños. Para comenzar, Carolina, te quería preguntar, yo he leído historias de que las cárceles entran desde que son enviadas por drones hasta enviadas por palomas mensajeras, como desde dentro de lo que sabes, cómo entran las drogas a las cárceles, que tanto tiene esto de mito, de verdad. Pues yo creo que hay historias muy fantásticas sobre los esfuerzos que tiene que hacer la gente para entrar drogas a las cárceles, pero la realidad es que yo creo que la droga entra como entraría a cualquier otro lugar, simplemente camuflada dentro de otras cosas, escondida y demás. O sea, creo que estas historias del dron y de la paloma mensajera pues son más anecdóticas que cualquier otra cosa. Realmente no creo que la cantidad de consumo que hay en la cárcel pueda ser abastecido por una paloma mensajera o por un dron. Okay. Entonces sí, o sea, serían realmente muchos drones o muchas palomas llegando. Sería imposible que no se viera la cantidad de drones y palomas mensajeras que se necesita para abastecer una cárcel. Realmente las drogas entran pues como entran a cualquier otro lado, camufladas dentro de otras cosas. Sí, de hecho yo he escuchado que las drogas huelen diferente y esto tiene que ver con que como las drogas entran a otros países, muchas veces les echan grasa de animal para que los perros cuando huelan la grasa de un animal más grande como que se asusten y no la detecten. Entonces sí tiene como sentido en tu teoría. Sí, no creo mucho que haya que hacer tal esfuerzo en las cárceles, pero sí, o sea, creo que simplemente la camuflan y la entran. ¿Y qué tipos de drogas hay en las cárceles? Y que si se puede hablar de la calidad de estas drogas comparadas con la que se vende en las calles, ¿hay alguna diferencia? Bueno, primero, ¿qué tipo de drogas entra a las cárceles? Yo creo que eso depende mucho de la cárcel y del control social que haya dentro de la cárcel. Esto, digamos, aunque me parece muy complicado en otros sentidos, creo que de cierta manera puede ser protector también, pero sabemos que hay ciertas cárceles donde, por ejemplo, no hay consumo de heroína o de bazuco, porque las mismas personas privadas de la libertad se han encargado de establecer como esas prohibiciones y de mantener ese control social, impidiendo que este tipo de drogas entren a la cárcel porque pues tienen, digamos, unas implicaciones sociales y a nivel de convivencia que son muy complicadas y ellos mismos pues como para mantener la convivencia pues lo prohíben. No en todas las cárceles, digamos, esto pues también depende de la ubicación de las cárceles, depende también de la oferta que hay en el lugar donde está la cárcel. Lo que te entiendo, Carolina, es que hay como especie de líderes en las cárceles que son los que dicen que se puede entrar y los que no, y los que dicen que no se puede entrar. Y para estas personas algo como drogas inyectables puede ser problemático porque, digamos, se pueden compartir agujas y enfermedades en el patio, entonces como que ejercen ese tipo de control, más o menos. Sí, yo creo que eso pues no es secreto para nadie, pero en todas las cárceles, de hecho, además también creo que eso de alguna manera conviene en términos de convivencia, pues hay unos líderes que son los que deciden casi que cualquier cosa que sucede dentro de los patios. Y pues en función de eso, estos líderes pues toman decisiones como por ejemplo no permitir que las personas consuman sustancias como bazuco por las implicaciones que tiene como a nivel de la interacción social entre las personas, o como heroína, sobre todo si es por vía inyectada, pues precisamente por lo que tú dices, ¿no? Porque puede tener unas implicaciones en términos como de salubridad. Entonces sí, efectivamente, eso hace que haya ciertas drogas que de alguna manera
pues están vetadas y que eso pueda proteger de ciertos consumos a las personas privadas de la libertad. Pero retomando un poco la pregunta es, pues en las cárceles están todas las drogas, ¿sí? Dependiendo de la ubicación de la cárcel y de la oferta o la disponibilidad de las drogas como alrededor de la cárcel, de la ciudad en donde están, pues hay más unas drogas que otras, pero creo que las drogas como comunes que encuentras en las cárceles pues son evidentemente el alcohol, por ejemplo, lo común es que sea alcohol de fabricación carcelaria, el tabaco, pues que ese sí se vende de manera legal dentro de las cárceles, y de ahí para adelante pues la marihuana, la cocaína, el tusi, el éxtasis, el LSD, y si me lo preguntas, creo que las más comunes son pues la marihuana. De las ilegales, las más comunes son la marihuana y la cocaína. ¿Y la calidad de estas es lo que yo podría encontrar aquí en el barrio o cambia? No, efectivamente no. O sea, evidentemente entrar las sustancias a la cárcel pues implica un riesgo, ¿no? Para la persona que sea que las esté entrando, y ese riesgo obviamente encarece la sustancia, y obviamente promueve que una vez esté dentro de la cárcel, pues estas sustancias sean igual que afuera, pero en una mayor medida, sean rendidas con una cantidad inimaginable de otras sustancias, medicamentos, en fin, o sea, todo lo que hoy en día sabemos que se utiliza para rendir también las sustancias de afuera, pues ocurre lo mismo dentro de la cárcel, pero definitivamente sí creo que en comparación con la calidad de lo que se consigue afuera, pues la calidad de las sustancias dentro de la cárcel es muy mala. Sí, yo he escuchado que dan como benzodiazepinas rendidas en agua, que es como una práctica común, pues no sé en qué cárcel, como me dices, eso varía, pero sí te creo lo que están rendidas. Uno encuentra muchísimas cosas, o sea, uno encuentra unas prácticas de consumo que parecen absurdas, pero que no lo son cuando las encuentras, o sea, cuando las ves en el contexto, ¿no? O sea, como que uno comprende por qué las personas privadas de la libertad tienen, por ejemplo, unas prácticas de consumo completamente riesgosas, y está dado mucho pues, justamente por el contexto en el que están, ¿no? Por un contexto que es de muchísima vulnerabilidad, por un contexto que es de muchísima violencia, por un contexto, no sé, de repente hasta de desesperanza, que hace que sea mucho más fácil que se expongan a prácticas de consumo que son muy riesgosas. ¿Cómo cuáles? Esto, por ejemplo, de rendir las sustancias con cualquier cantidad de cosas, o de consumir sustancias por vías de administración que no son comunes y que al contrario son muchísimo más riesgosas porque creen que por esta vía de administración pueden tener un efecto mayor, mezclar unas cantidades de sustancia excesivas. Esto, por ejemplo, es una práctica muy común, que es el alcohol de fabricación carcelaria, pues obviamente termina siendo un producto con una calidad muy baja, incluso un producto muy peligroso, pero pues digamos que es una estrategia que ellos tienen para acceder a una sustancia. Sí, es lo que hay. Que quieren, y que no pueden conseguir de manera legal dentro de la cárcel. Ya veo. ¿Y qué funciones tienen? Imagino que hay varias, pero ¿qué funciones tienen las drogas en las cárceles? ¿Para qué la usan los presos, por lo general? Yo creo que para manejar sus emociones, ¿no? O sea, no voy a negar que muchas personas privadas de la libertad consumen drogas porque les gustan, ¿sí? Digamos que por una mera necesidad recreativa. Pero yo no creo que sea el común. O sea, yo lo que encontré y lo que veo es que el consumo está más ligado a una necesidad de regular sus emociones. ¿A qué me refiero con esto? El tabaco está muy asociado a poder disminuir la ansiedad, la marihuana, por ejemplo, está muy asociada a que el tiempo pase y que las personas estén durmiendo, ¿sí? Como a poder evadir un poco la realidad y como no tener que vivir como tan fríamente la situación en la que están. Creo que la cocaína, por el contrario, está mucho más asociada como a mantener un contexto de violencia, ¿sí?
Pues de nuevo, para nadie es un secreto que estas interacciones que ocurren dentro de las cárceles pues son muy complicadas y muchas veces pues termina siendo muy funcional consumir una sustancia que me mantenga alerta todo el tiempo. Claro. Sí, claro, si alguien me hace daño, yo puedo estar atento de algo. Entonces yo creo que uno encuentra eso, o sea, uno encuentra a la persona privada de la libertad que quiere dormir todo el día y que no quiere saber del mundo, y entonces hasta que lo suelten, pues ya se refugia en fumar marihuana y dormir todo el día. Y también encuentra el que digamos tiene una vida ahí adentro y hace parte de una red, sí, o de un grupo de personas que social. Tienen ciertas funciones dentro del patio, entonces tengo que estar alerta y tengo que mantener ciertas interacciones, entonces esto está más relacionado con la cocaína. Y digamos que el resto de las sustancias, pues también ellos, mire, la cárcel es la sociedad en chiquito. Entonces, en las cárceles ocurre exactamente lo mismo que ocurre por fuera de la cárcel, y es la fiesta del fin de semana, ¿sí? Entonces, es común que el fin de semana, pues las personas privadas de la libertad quieran tomar alcohol, quieran escuchar música, quieran pues hacer como su fiesta, y digamos, este contexto también ocurre. Pero yo creo que en el resto de los momentos, pues sí creo que el consumo tiene unas funciones muy específicas que van como de acuerdo al lugar que ellos ocupan dentro de la cárcel y la función que tienen dentro de la cárcel. Y que te iba a preguntar qué se puede hacer cuando hay presos con consumos problemáticos, desde políticas de intervención, qué es lo ideal o qué se suele hacer cuando hay gente con consumos problemáticos. Yo creo que lo primero es saber que la proporción de personas con consumos problemáticos dentro de la cárcel es mucho mayor que la proporción de personas con consumos problemáticos por fuera de la cárcel, ¿sí? Es decir, una gran parte de personas que usan drogas en la cárcel tienen consumos problemáticos, y es justamente por esta misma función que tiene el consumo, ¿sí? Porque de repente el día de muchas de estas personas gira en torno simplemente a consumir, y muchas, digamos, actividades o posibilidades que tiene una persona afuera, pues ellos no las tienen adentro, ¿no? Sí. Desde estar ocupados todo el día, desde poder acceder a servicios de salud, de educación, etcétera. O sea, aunque hay muchos servicios dentro de la cárcel, pues no podemos ocultar que esos servicios, pues en muchas maneras son deficientes. Entonces, eso es lo primero, entender que muchos de estos consumos son problemáticos, mucho más que afuera, ¿sí? Entonces, como que un poco el tema de prevención, pues tiene una importancia, pero no debería tener la importancia que tiene, y sí se le debería poner un poco más el ojo al tratamiento. ¿Qué alternativas tiene una persona que tiene un consumo problemático dentro de la cárcel? Yo creo que eso es muy complicado. O sea, hay alternativas de, por ejemplo, pertenecer a comunidades terapéuticas dentro de la cárcel, pero hasta donde yo tengo conocimiento, en Colombia solo existen 2 cárceles que tienen comunidades terapéuticas. Entonces ya de entrada eso es una limitante, porque además de todo las comunidades terapéuticas tienen unos protocolos muy estrictos. O sea, las comunidades terapéuticas son desde la parte administrativa de la cárcel. Es un pabellón, es un patio que es comunidad terapéutica. Ya, es que entendí que de pronto entre usuarios se podían ayudar, de pronto también, aunque no sé si esté documentado. Pues yo no dudo que pase. Yo creo que el primer control es este que te digo, de qué ocurre. Por ejemplo, si una cárcel tiene muchos patios, tú puedes encontrar patios donde está completamente prohibido el consumo, puedes encontrar patios donde está prohibido el consumo de todo menos de marihuana, puedes encontrar patios donde está permitido el consumo de todo. Entonces yo creo que una primera estrategia que ellos mismos utilizan cuando tienen consumos problemáticos y quieren cambiar es hacer solicitudes de cambio de patio a patios donde saben que no van a poder acceder a la sustancia. Ahora, en términos de una recuperación sana y en términos de una recuperación que proteja los derechos humanos, hacer eso es súper violento con la persona, porque casi que es obligarla de un día para otro a no acceder a la sustancia y a tener que superar el síndrome de abstinencia con lo que pueda. De hecho, Augusto, tú apareces en el episodio de centros de rehabilitación, y lo que aprendí haciendo ese episodio es que la abstinencia no es la mejor opción, sobre todo cuando hay un consumo problemático, por ejemplo, alcohol, le puede dar hasta un infarto. O sea, realmente es como la única salida que ellos tienen. Es supremamente violento obligar a una persona a lograr la abstinencia de un día para otro. Ahora, yo no dudo y no puedo negar que hay muchas personas que lo logran y que incluso lo prefieren así.
Y eso se ve, por ejemplo, en la cárcel. O sea, las mismas personas privadas de la libertad hacen las solicitudes de cambio de patio porque quieren dejar de consumir y está bien. Ahora, también hay servicios de atención médica y de atención psicológica, pero pues esto con todo lo que implica, ¿no? O sea, imagínate, si aquí afuera las personas tenemos muchos problemas para acceder a servicios para el tratamiento de los consumos problemáticos, pues allá adentro es igual. Y digamos, hay acceso a medicamentos, y hay acceso a atención psicológica, y hay acceso a atención psiquiátrica, pero pues es una atención muy limitada, porque hay una demanda muy fuerte de servicios que muchas veces pues las instituciones no pueden suplir. También hay programas que pueden ser, o sea, existen diferentes tipos de programas como de intervención o de atención a la población penitenciaria. Algunos de estos programas tienen funciones resocializadoras, es decir, son programas que están diseñados específicamente para ayudarle a las personas a cambiar sus conductas problemáticas asociadas a un delito. Y hay otros programas que, digamos, son un poco más generales y que están enfocados simplemente en ayudarle a las personas con otro tipo de problemas, no necesariamente relacionados con los delitos. El consumo de drogas está, por ejemplo, en uno de estos programas. Entonces hay programas donde hay intervenciones grupales que están dirigidos a la mitigación del consumo de drogas. Okay. Y si tú me lo preguntas, yo creo que eso es como lo más directo que uno encuentra en la cárcel en términos de atención a las personas que usan drogas. Son programas o intervenciones que por lo general duran 16, 20 semanas, de una intervención semanal, es decir, que las personas podrían llegar a recibir atención casi que durante, si no un semestre completo, al menos 4 o 5 meses. Pero, pues es una atención con todas las limitantes que tiene la intervención grupal, ¿sí? Entonces, sí hay diferentes alternativas de atención al consumo problemático dentro de las cárceles, pero realmente, pues, todas tienen unas limitaciones muy grandes porque la demanda es muy complicada, es muy complicada. O sea, la oferta es menor que en una ciudad normal y la demanda es mayor. Entonces, atender se vuelve una cosa muy complicada y lo que finalmente termina ocurriendo es que pues muchas personas pues ya simplemente aceptan y viven con el consumo como lo tienen, y muchas otras entran como en estos ciclos, como te digo, muy violentos, de tratar de lograr la abstinencia por muchas maneras, incluso si esas maneras pues son dolorosas, son difíciles, o les generan muchísimo malestar. De hecho, todo lo que me dices me da a entender que las drogas a veces son como en función del desespero, como digamos a veces en las guerras, como el desespero de ganar, entonces los nazis usaban anfetaminas. Aquí me cuentas de la persona que dormía todo el día, entonces yo imagino que esta persona quiere salir rápido de prisión, entonces es como una buena manera, como que eso es lo que he entendido. Es eso, es una forma de regularse, es una forma de hacer soportable el tiempo que tienen que estar ahí. Y en cuanto, ya que mencionabas los medicamentos, en cuanto al acceso a medicamentos, ¿qué tan sencillo es o qué ocurre? Eso está establecido y digamos que hay unos protocolos claros. Yo sí tengo que reconocer que en términos de acceso a medicamentos, pues se hacen unos esfuerzos muy grandes para cumplir, ¿no? Porque creo que también las mismas personas que trabajamos dentro de los centros penitenciarios entendemos que la dificultad para que las personas accedan al tratamiento, a los tratamientos médicos, al final se traducen en problemas de convivencia. Entonces digamos que el poderle entregar los medicamentos a las personas se convierte en una prioridad en la medida en la que uno sabe que si el medicamento no llega, la persona se va a desestabilizar y puede desestabilizar el patio, ¿sí? Entonces, por lo general, pues no existen muchas dificultades con el acceso al tratamiento. Ahora, en algo en lo que sí creo que falla mucho los protocolos es que el medicamento, bueno, no sé cómo debería ser, pero desde mi punto de vista, el medicamento, el profesional de la salud sí debería asegurarse de que la persona se está tomando el medicamento a la hora que se lo tiene que tomar. Claro. Porque algo que ocurre es que muchas veces van en las mañanas y les entregan a todos sus medicamentos, pero realmente no hay como una vigilancia de si las personas se tomaron su medicamento. Y puede ser que lo entregue a las 9 de la mañana, pero la persona lo tenga recetado una dosis a las 9, otra a las 2 y otra a las 10.
y no hay un control sobre eso. ¿Y eso qué termina promoviendo? Pues que muchas personas primero vendan sus medicamentos, Claro, ¿sí? sí. Y que no estén recibiendo su tratamiento y que en ese sentido su problema pues empeore, ¿no? Pero además también promueve que pues ellos mismos tengan como una mala automedicación, ¿sí? Como que ellos decidan en qué momento se quieren tomar el medicamento. Sí, sí. Y eso, o sea, ellos no, digamos, no tienen por qué tener el conocimiento sobre qué pasa si yo me tomo el medicamento ahorita a las 9 de la mañana y me lo debería tomar a las 10 de la noche. Pues probablemente el efecto que el medicamento me iba a hacer era un efecto que tenía ciertos beneficios en la noche. Y si yo me lo estoy tomando a las 9 de la mañana, pues me estoy perdiendo de eso. Claro. Eso creo que es complicado, eso creo que sí debería como tener un mejor protocolo, pero digamos que en términos de poder acceder a los medicamentos, entiendo que sí no es el problema mayor. A veces ocurre que los medicamentos no llegan, que los medicamentos se retrasaron. Yo la verdad en este momento no estoy trabajando en centros penitenciarios, entonces no tengo conocimiento de si esta misma escasez de medicamentos que estamos viviendo afuera está ocurriendo allá adentro. Podría imaginarme que sí, pero también lo que entiendo es que justamente cuando hay escasez de medicamentos, esto se regula con el consumo de drogas, ¿sí? La mayoría de las personas que están en tratamientos farmacológicos o que allá los llaman farmacodependientes son usuarios de drogas. Entonces, cuando no tienen su medicamento, pues fácilmente consumen otra sustancia que les ayuda un poco como a regular esa abstinencia por su medicamento. Claro. En uno de nuestros primeros episodios hablábamos contigo sobre mujeres y drogas y justo hablábamos que la guerra contra las drogas afecta de manera diferenciada a las mujeres. Prueba de esto es que, por ejemplo, en Ecuador el 80% de mujeres que están en las cárceles está por delitos de drogas. En Costa Rica y Argentina esto es del 60%, pero en general en Latinoamérica es así. En Latinoamérica cada año hay más mujeres por delitos de drogas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué afecta más a las mujeres? Yo creo que por la posición de vulnerabilidad en la que estamos las mujeres, pues eso hace que seamos más propensas a ser el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico. Entonces, digamos que la persona menos protegida dentro de la cadena es el microtraficante, ¿sí? El que al final termina entregando la droga y entregándole la droga al cliente final. Sí, que casi siempre es como una mujer pobre que le dijeron vaya allá y salve a sus hijos y la cogen y la gran cantidad de droga no pasa por el aeropuerto internacional. La mayoría de estas personas, como tú lo dices, pues son personas en situaciones muy vulnerables. Por lo general son mujeres empobrecidas, por lo general son madres, cabeza de familia, que pues ante la necesidad de suplir como es el tema con sus hijos, pues se encuentran en el microtráfico una oportunidad de repente como a salir rápido de estas necesidades económicas que tienen. Y como te digo, pues es el eslabón de la cadena que menos protegido está. Yo creo que eso es lo que hace que sea lo más visible, ¿no? Porque son las personas más fáciles de detectar, las más fáciles de judicializar, y es la razón por la que ahorita las cárceles están llenas de mujeres, en su mayoría condenadas por delitos menores de drogas que no involucran ni siquiera violencia. Sí. Bueno, para terminar te quería preguntar por una cosa. Supe que alguna vez hiciste una intervención junto con De Justicia y Elementa en cárceles. Te quería preguntar por la experiencia, cómo fue, qué rescatas, qué aprendiste. Ok, en un pasado Apoye No Castigue, no sé si saben qué es, pero en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el narcotráfico y el uso indebido de drogas, normalmente se celebran desde los gobiernos en muchísimos países, pues como un tipo de eventos muy desde el prohibicionismo, en el que lo que se busca es como resaltar las grandes, entre comillas, las grandes victorias de la guerra contra las drogas. Y esto es como, digamos, resaltar las cifras de personas encarceladas, resaltar las cifras de incautaciones. Incluso en muchos países es un día que aprovechan para hacer las ejecuciones relacionadas con delitos de drogas. En Indonesia. Sí. Y entonces, digamos que desde la sociedad civil ya desde hace muchos años
se ha venido fortaleciendo como un movimiento que busca hacerle contrapeso a este Día Internacional de la Lucha contra el Narcotráfico y el uso indebido de drogas, que se llama el Apoye No Castigue o Acompañe No Castigue, que básicamente lo que hace es promover eventos paralelos a esta conmemoración, en la que se resalten pues otros tipos de abordajes, otros tipos de discursos al respecto. Y efectivamente tuvimos la oportunidad de organizar junto con Elementa y junto con De Justicia y Deliberar una intervención en cárcel, en la que pues básicamente lo que hicimos fue, con el grupo de personas privadas de la libertad que pertenecían a este programa de mitigación del consumo de drogas, una jornada de sensibilización, ¿no? Yo creo que principalmente de sensibilización sobre sus derechos que ellos muchas veces ni siquiera saben que tienen, porque muchas de estas personas tienen como este mensaje en sus cabezas de doble o de triple vulneración, ¿no? Porque soy una persona privada de la libertad, no tengo derechos, pero peor aún, porque soy un usuario de drogas, no tengo derechos. Entonces lo primero que hicimos fue justo eso, como una sensibilización con respecto a los derechos humanos y al estigma y a cómo ellos, incluso entre ellos mismos, nunca se dan cuenta cómo les afecta el estigma. Y después hablamos un poco sobre reducción de daños, sobre cómo ellos, desde el lugar en el que están, pueden aprender a implementar estrategias de reducción de daños sin que necesariamente tenga que existir un programa o una intervención de reducción de daños en las cárceles, porque eso, debo decirlo, no existe. O sea, la reducción de daños en las cárceles no existe. No existen intervenciones de entrega de kits con material higiénico, no existen intervenciones de salas de consumo supervisado, no existe muchísimo menos un programa de análisis de sustancias, no existe, o sea, y en las cárceles tristemente el enfoque sigue siendo muy prohibicionista, partiendo del hecho de que en la cárcel pues está prohibido consumir drogas en el papel, ¿no? Aunque en la realidad eso no suceda. Entonces un poco también lo que tratamos de hacer en esta intervención fue hablarles a ellos sobre las posibilidades que ellos tenían también de desde sus lugares implementar estrategias de reducción de daños sin depender de pertenecer a un programa X, Y o Z de atención al consumo de drogas. Bueno, Carolina, gracias por venir aquí de nuevo. Muchas gracias a ti por la invitación. Esto fue todo por hoy. Recuerden que pueden escucharnos en plataformas como Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Si les gustó este episodio, puede recomendarnos con sus amigos, amigas y amigues.